una serpiente intenta impedir que la Virgen cumpla su cometido, pero ella la mata aplastándole la cabeza con su pie derecho. Pasado el plazo, la Virgen alumbra a Nabután y lo educa como guerrero constructor, contando con la ayuda de los guardianes de la sabiduría lítica. Existía en la Atlántida un sendero que conducía hasta un jardín encantado, el cual había sido construido por el dios de la ilusión. Crecía allí un antiguo árbol granado, conocido como el árbol de la vida y también como el árbol del terror, cuyas raíces se extendían por toda la tierra y cuyas ramas se elevaban hasta las moradas celestes del dios de la ilusión. Cerca de ese granado hechizado se hallaba un árbol manzano, tan antiguo como aquel, al que se llamaba el árbol del bien y del mal, o el árbol de la muerte. Era creencia corriente entre los atlantes que el hombre, en un principio, había sido inmortal. La causa de que el hombre tuviese que morir se debía a que los grandes antepasados habían comido del fruto de este árbol, y la muerte se había transmitido a los descendientes como una enfermedad. En verdad, la sangre del árbol, su savia maldita, se había mezclado con la sangre inmortal del hombre original y regulaba desde adentro la vida y la muerte. Y nadie conocía el remedio para esa enfermedad. Nabután, que carecía de padre humano, había nacido inmortal como los hombres originales, pero su inmortalidad era, por eso mismo, esencial, propia de su especial naturaleza espiritual. En consecuencia, su inmortalidad era incomunicable a los restantes hombres blancos. No servía para que ellos recuperasen la inmortalidad perdida. Por eso Nabután, con el apoyo de su divina madre, la Virgen Ama, decide hacerse mortal y descubrir para los hombres el secreto de la inmortalidad. Desde que los grandes antepasados comieran el fruto del árbol de la muerte, nadie se atrevía a acercarse a él por temor a la muerte. Pero Nabután era inmortal como los grandes antepasados y pudo, como ellos, aproximarse sin problemas. Una vez junto al árbol, Nabután cortó y comió el fruto prohibido, quedando inmediatamente hechizado por la ilusión de la vida. Ahora solo le faltaba descubrir el secreto de la muerte sin morir, puesto que si perecía en el intento, jamás podría comunicar la sabiduría a los hombres blancos. Es entonces cuando Nabután se autocrucifija en el árbol del terror para vencer a la muerte y pende 9 noches de su tronco. Empero, mientras el tiempo transcurría, la muerte se avecinaba sin que Nabután consiguiese comprender su secreto. Al fin, ya agonizante, el gran jefe blanco cerró su único ojo, que mantenía fijo en la ilusión del mundo, y miró hacia el fondo de sí mismo, en una última y desesperada reacción para salvar la vida que se apagaba sin remedio. Y en la cima de sí mismo, en medio de la negrura infinita de la muerte insinuada, vio surgir una figura resplandeciente, un ser que era pura gracia. Se trataba de Fría, la alegría del espíritu, su divina esposa del origen, que acudía en su auxilio. Cuando Nabután abre nuevamente su ojo, Fría sale por él y se interna en el mundo del gran engaño. Va a buscar el secreto de la muerte para salvar a su esposo agonizante. Sin embargo, no logra conseguirlo y el tiempo se acaba inexorablemente. Al fin, sin desesperar, Fría se dirige a Hiperbórea para consultar a los dioses liberadores. Ellos le aconsejan buscar a un gigante bicéfalo que habita en un mundo situado bajo las raíces del árbol del terror y que ejerce el oficio de clavero. A ese gigante debe robarle la llave Kalachakra, pues en ella los dioses traidores han grabado el secreto de la muerte.
de la muerte. El mito de los atlantes blancos es muy complejo, y solo conviene mencionar que Fría, transformada en cuervo, desciende al mundo del gigante Bifronte y le roba la llave Kalachakra. Mas, para conseguirla, ha tenido que convertirse en asesina y prostituta. Fría, en efecto, quiebra con un golpe de su hacha la llave Kalachakra, pero el paletón, al caer, se transforma en 7 gigantes de 7 cabezas cada uno, quienes duermen para que las razas raíces vivan por ellos. Acto seguido, y sin alternativas, pues está urgida por el tiempo, Fría se viste con el velo de la muerte que aquellos gigantes tienen sujeto con un lazo en cada cuello. Luego los despierta sucesivamente y se entrega a ellos como amante, pero inexorablemente los va decapitando en la culminación del orgasmo, y las cabezas de los gigantes, ensartadas en una cuerda o sutratma, forman el collar de Fría Calibur, en el que cada cráneo representa un signo del alfabeto sagrado de la raza blanca. Por fin el velo de la muerte queda suelto, y Fría, nuevamente transformada en cuervo, regresa velozmente junto a Nabután. Pero ya es tarde. Justo en el momento de llegar, Nabután exhala el último suspiro y su ojo se está cerrando para siempre. Fría comprende que será imposible revelarle a Nabután el secreto de la muerte, pues acaba de morir y ya no podrá leer la llave Kalachakra. Y es así como, sin perder un instante, Fría toma la decisión que salvará a Nabután y a la raza blanca. Se transforma en perdiz y penetra nuevamente en Nabután. La llave Kalachakra debe dejarla afuera, puesto que solo ella puede existir en el fondo de sí mismo. Fría debe revelar a Nabután el secreto de la muerte, no solo para lograr su resurrección, sino también para que su esposo lo comunique a los hombres. De otra manera, su inmolación habría sido en vano. Mas, ¿cómo exponer a Nabután el secreto de la muerte sin la llave Kalachakra, sin mostrarle ese instrumento del encadenamiento espiritual para su comprensión? Y Fría lo decide en ese instante. Como perdiz, danzará el secreto de la vida y de la muerte. Expresará, con la danza, la más alta sabiduría que le sea posible comprender al hombre mortal desde afuera de sí mismo. Y Fría, danzando en el fondo de sí mismo, revela a Nabután el secreto procedente de afuera de sí mismo. Y Nabután lo comprende. Se corta el hechizo causado por el fruto del árbol de la vida y de la muerte, y resucita nuevamente como inmortal. Y al bajar de su crucifixión en el árbol, repara que su cuerpo se ha transmutado y ahora es de piedra pura, y que puede comprender y expresar la lengua de los pájaros. Entonces Nabután enseña a los atlantes blancos las 13 más 3 brunas mediante la lengua de los pájaros y los encamina a comprender el signo del origen, con lo que obtendrán la más alta sabiduría. Serán inmortales mientras el espíritu permanece encadenado al animal hombre y conquistarán la eternidad cuando ganen la batalla contra las potencias de la materia y sean libres en el origen. Hasta aquí resumí, Dr. Signagel, la historia de Nabután, de acuerdo al relato mítico de los atlantes blancos. Es fácil advertir que tenía muchos puntos comunes con la historia evangélica de Jesús Cristo. Ambas historias tratan de un Dios hecho hombre. Ambos dioses nacen de una virgen. Ambos mueren por crucifixión voluntaria. Ambos resucitan. Ambos dejan el testamento de su sabiduría. Ambos forman discípulos a los que revelan la buena nueva, que éstos deberán comunicar a sus semejantes. Ambos afirman que el reino no es de este mundo, etc.
Pero es evidente que existen, también, diferencias fundamentales entre ambas doctrinas. Quizá las más acentuadas sean las siguientes. Nabután viene para liberar al espíritu del hombre de su prisión en el mundo del Dios creador. El espíritu es increado, es decir, no creado por el Dios creador, y, por lo tanto, nada de lo que aquí acontece puede mancillarlo esencialmente y mucho menos afectarlo éticamente. El espíritu es inocente y puro en la eternidad del origen. De allí que Nabután afirme que el espíritu hiperbóreo, perteneciente a una raza guerrera, solo puede manifestar una actitud de hostilidad esencial hacia el mundo del Dios creador. Solo puede rebelarse ante el orden material. Solo puede dudar de la realidad del mundo que constituye el gran engaño. Solo puede rechazar como falso o enemigo a todo aquello que no sea producto de sí mismo, es decir, del espíritu, y solo puede alentar un único propósito con sabiduría: abandonar el mundo del Dios creador, donde es esclavo, y regresar al mundo del incognoscible, donde será nuevamente un Dios. Contrariamente, Jesucristo viene para salvar al alma del hombre del pecado, de la falta a la ley del Dios creador. El alma es creada por el Dios creador y debe obedecer ciegamente a la ley de su Padre. Todo cuanto aquí acontece afecta éticamente al alma y puede aumentar su cuota de pecado. El alma no es inocente ni pura, pues el hombre se halla en este mundo como castigo por un pecado original cometido por los padres del género humano y hereda, por consiguiente, el pecado original. De allí que Jesucristo afirme que el alma del hombre, la criatura más perfecta del Dios creador, solo debe manifestar una actitud de amor esencial hacia el mundo del Dios creador. Solo debe aceptar con resignación su puesto en el orden material. Solo debe creer en la realidad del mundo. Solo debe aceptar como verdadero y amigo a aquello que prueba venir en nombre del Dios creador. Y solo debe alentar un único propósito con sabiduría: permanecer en el mundo del Dios creador como oveja y ser pastoreada por Jesucristo o los sacerdotes que lo representen. ¿Ser Dios o ser oveja? Esa es la cuestión, Dr. Signagel. Según anticipé, cuando la ley imperial del año 392 amenazó considerar crimen de lesa majestad la práctica de los cultos paganos, hacía tiempo que la casa de Tarsis había aceptado el cristianismo como su religión familiar. Lógicamente, los señores de Tarsis veían claramente la marcha de los tiempos, y su única prioridad, desde la destrucción de Tartesos, era dar cumplimiento a la misión familiar y preservar la espada sabia. Esta prioridad familiar determinaba una estrategia para la supervivencia de la estirpe, supervivencia que podía verse fuertemente amenazada tras una nueva persecución. Eran tiempos difíciles aquellos del siglo IV. La decadencia de Roma presentida por Polibio en el siglo II antes de Jesucristo se había convertido en realidad. El imperio, acechado en todas sus fronteras por pueblos invasores, ha incorporado regimientos enteros de mercenarios y ha entregado el mando de los ejércitos a los bárbaros. La agricultura de los pequeños productores hace siglos que se arruinó y desapareció en Italia, absorbida por los grandes terratenientes. Solo sobreviven, en esos días, los latifundios coloniales, entre ellos el que poseen en España los señores de Tarsis, contribuyendo con sus bajos precios a desestabilizar aún más la economía de la metrópolis. Frente a este panorama de inseguridad generalizada, los señores de Tarsis, que ya no son reyes, sino familia de terratenientes y funcionarios hispano-romanos, deben actuar con extrema cautela. El cristianismo
que se ha impuesto en la cumbre del poder imperial. Está ahora apoyado por las lanzas y las espadas de los legionarios. Pero este cristianismo, a todas luces, no contiene principios doctrinarios que resulten absolutamente inaceptables para los señores de Tarsis. Tal como ellos aprendieron duramente en su guerra contra los golem, los mitos, las historias legendarias, los argumentos que están escritos en el cielo, pueden volver a repetirse en la tierra. Y ellos están dispuestos a aceptar la historia de Jesús y hasta el mensaje, la buena nueva, como una especie de actualización del mito de Nabután. Los señores de Tarsis se harán cristianos porque mirarán a la historia de Jesús con la óptica de la sabiduría antigua y no discutirán las diferencias, aunque las tendrán presentes y no las olvidarán. Abrazarán la cruz y celebrarán los sacramentos de la Iglesia de Roma. Para todos los efectos serán cristianos consagrados. Incluso darán de sus hijos a la Iglesia. Pero entre ellos, en el seno de la casa de Tarsis, solo reconocerán como verdad lo que coincide con la historia de Nabután o con otros fragmentos de la sabiduría hiperbórea que la familia aún conserva. Como en su momento los gnósticos y maniqueos, y como luego harán los cátaros y albigenses, ellos aceptarán solo parte de los evangelios, especialmente el de Juan, y rechazarán de plano el Antiguo Testamento. Esto es lo que alegaban. El Dios de los judíos no era otro que Jehová Satanás, un aspecto o rostro del Dios uno creador del universo material. En el Génesis se narra la historia de la creación del universo material, donde sería esclavizado el espíritu increado y eterno. El universo creado es, pues, intrínsecamente maligno para el espíritu increado. El espíritu solo concede valor al mundo verdadero de donde él procede, y de donde provino también el Dios creador, puesto que el universo material ha sido evidentemente creado a imitación del mundo verdadero. Y en el Antiguo Testamento se narra asimismo la historia del pueblo elegido por Jehová Satanás para reinar por sobre todos los pueblos de la tierra. ¿No fue clara, acaso, la promesa que el Creador le hizo a Abraham? Alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el septentrión y el mediodía, hacia el oriente y el poniente, pues te daré para ti y para tu posteridad, para siempre, todo el país que tú divisas, y haré que tu descendencia sea numerosa como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, puede contar también tu posteridad. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, pues a ti y a tu descendencia se la daré. Génesis 13:14. Promesa que es luego reafirmada, y sacándolo fuera, Jehová le dijo: mira al cielo y cuenta, si puedes, las estrellas. Y añadió: así será tu descendencia. Pero más claro fue el Creador con Moisés, cuando le reveló la misión del pueblo elegido. Ahora bien, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, seréis propiedad mía particular entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras de Jehová que dirás a los hijos de Israel. Y luego: yo concluiré la alianza, yo realizaré a la vista de todos los pueblos gentiles maravillas, cuales no han sido hechas jamás en toda la tierra y nación alguna, para que todos los pueblos que estén en torno a ti, Israel, vean la obra de Jehová, porque es terrible lo que voy a hacer por medio de ti. Cumple, pues, lo que yo voy a ordenarte en este día,
Guárdate de pactar con los habitantes del país en el que vas a entrar, no sea que se conviertan en un lazo para ti. Por el contrario, derribad sus altares, romped sus estelas y destruid sus postes y piedras sagradas. Éxodo 19:6, 34:10. Al cumplir con la alianza, el pueblo elegido será bendito por el Creador, según lo comunica a Moisés. No os haréis ídolos, ni erigiréis estatuas ni estelas, ni pondréis en vuestro país piedras sagradas para postraros ante ellas. Pues yo soy Jehová, vuestro Dios. Guardaréis mis sábados y respetaréis mi santuario, si camináis de acuerdo a mis leyes. Comeréis vuestro pan a saciedad y habitaréis seguros en vuestro país. Daré paz a la tierra y dormiréis sin que nadie os inquiete. No pasará por vuestro país la espada. Perseguiréis a vuestros enemigos y caerán ante vosotros al filo de la espada. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros pondrán en fuga a 10,000, y vuestros enemigos caerán ante vosotros al filo de la espada. Yo me volveré a vosotros, yo os haré crecer y multiplicaré, y mantendré con vosotros mi alianza. Pondré mi morada en medio de vosotros, y yo no sentiré hastío de vosotros. Andaré en medio de vosotros. Yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo soy Jehová, vuestro Dios, quien os sacó del país de Egipto. Levítico 26. Ese pueblo elegido sería, pues, aquel que anunciaban miles de años antes los atlantes morenos, los enemigos del pacto de sangre. Era cuando menos irónico que ahora se pretendiese derivar de ese pueblo maldito un émulo de Nabután, el fundador del pacto de sangre. Pero Jesús no venía a salvar al pacto de sangre, sino precisamente a destruirlo para siempre, lo que demuestra que era consecuente con su procedencia del pueblo elegido. Por Jesucristo, la sangre pura se degradaría como nunca, la humanidad entera se bastardizaría, el valor se cuajaría en las venas y sería reemplazado por el temor del Dios uno. Y cuando el hombre se materializase y ya no respondiese al temor del Dios uno, el valor igualmente no podría aflorar, pues el hombre se habría hundido en la degradación moral de la decadencia cultural, se habría afeminado y ablandado, se habría confundido en una universal canalla del espíritu. Pero de esa vil canalla, naturalmente, tanto la Iglesia como las otras sectas fundadas por el pueblo elegido y la Fraternidad Blanca extraerían lo mejor de la tierra, es decir, a aquellos que los apoyarían y secundarían con ardor, los sacerdotes y los fieles, los miembros de las sociedades secretas que dominarían el mundo, y la canalla del espíritu que aprobaría su gobierno, gusanos y serpientes, borregos y ovejas, palomas de la paz, ningún águila, ningún cóndor, Dr. Signagel. Por supuesto que la excepción a esta regla deja a salvo a los de sangre pura, a todos los que intuyen que con la crucifixión se debe liberar el espíritu eterno, que jamás pecó, y no salvar el alma pecadora, a los que quieren un Cristo guerrero y no un Cristo pastor, a los que presienten un Cristo de luz increada y no a los que perciben un Cristo material. El Cristo que concebían los señores de Tarsis, por ejemplo, era un Dios espíritu puro, de luz increada, que si se manifestase en la tierra, lo harían luciendo la corona de rey y empuñando la espada. Y en esa apariencia, la sola presencia de Cristo bastaría para causar una aristocracia del espíritu entre los hombres, que pondría fin a la confusión de la canalla espiritual. Cristo,
Se comunicaría entonces carismáticamente a los hombres, les hablaría directamente en su sangre pura, y quienes mejor le escuchasen serían realmente los más virtuosos, los más espirituales, los verdaderos cristianos. 13º día. Como se ve, los señores de Tarsis eran cristianos sui generis, y si la iglesia hubiese descubierto su modo de pensar, seguramente los habría condenado como herejes. Pero ellos se cuidaron siempre de expresar públicamente sus ideas. Lejos estaban los tiempos en los que la casa de Tarsis custodiaba el culto del fuego frío y asumía la obligación de su conservación y difusión. Luego de la destrucción de Tartesos y del juramento hecho por los últimos hombres de piedra, la prioridad que se habían impuesto consistía en cumplir con la misión familiar y salvar la espada sabia. Y para ello sería menester pasar lo más desapercibidos posible, concentrados solo en sus objetivos. No olvidaban que la espada sabia todavía aguardaba en la caverna secreta, y que pesaba sobre ellos la sentencia de los golem, o gorren, es decir, de los cerdos, como despectivamente los calificaban los señores de Tarsis, en alusión a la sentencia escrita con la sangre de las brayas. Si bien los señores de Tarsis no hablaban sobre sus ideas religiosas, en cambio actuaban, y lo hacían ostensiblemente, para atraer la atención sobre el comportamiento ejemplar y desviarla de los pensamientos discutibles. Los favorecía, en gran medida, la gran ignorancia que caracterizaba a los clérigos y obispos de la época. Estos solo se fijaban en la parte exterior del culto, y en la fe y obediencia demostrada por los creyentes. Y, en ese sentido, los de Tarsis constituían un modelo de familia cristiana. Eran ricos terratenientes, pero muy humildes y virtuosos. Siempre trabajando sus propiedades en Huelva, pasaban gran parte del año en la campaña. Ayudaban generosamente a la iglesia y mantenían, en la villa de Tarsis, una basílica consagrada a la Santísima Virgen. Hasta habían formado, con la gente de la aldea de Turdes, una orden menor de lectores, encargada de exponer el Evangelio a los catecúmenos que iban a ser bautizados. Sí, la iglesia podía estar orgullosa de la casa de Tarsis. En verdad, los señores de Tarsis no mentían en esto, pues afirmaban que la imagen más pura del nuevo cristianismo era la de la Virgen María. Por eso, ya a mediados del siglo III, transformaron la basílica romana donde se oficiaba el culto de Vesta en una ecclesiae cristiana. Conservaron el edificio intacto, pero reemplazaron la estatua de Vesta y construyeron un altar para celebrar la Eucaristía, en el que depositaron, también, la lámpara perenne. En lo posible, los señores de Tarsis trataron de que la capilla fuese atendida siempre por clérigos de la familia, aunque debido a su importancia recibía periódicas visitas del obispo de Sevilla y de los presbíteros de la zona. La adoración elegida para el culto de la Virgen tenía origen autóctono, pues los mismos señores de Tarsis, cuando se presentaron frente a los sacerdotes cristianos, lo hicieron asegurando que habían presenciado una manifestación de la Virgen. Según ellos, la Virgen se había aparecido en una gruta poco profunda situada a escasos metros de la villa de Turdes, caso que podían atestiguar todos los miembros de la familia y algunos criados. La Virgen se había mostrado en el esplendor de su majestad y les había pedido que adorasen a su divino Hijo y que la recordasen con un culto. Entonces los señores de Tarsis, presa de visible excitación, declararon que deseaban abandonar el culto pagano y convertirse en cristianos. Semejante conversión voluntaria de tan poderosa familia hispano-romana causó gran satisfacción a los sacerdotes católicos, pues agregaría prestigio ejemplar a sus misiones evangelizadoras en la región. De allí que aceptasen de buen grado
la iniciativa de los de Tarsis de destinar la basílica al culto de la Virgen de la Gruta. Y así comenzó en la villa de Turdes el culto a Nuestra Señora de la Gruta, que sería famoso en el sur de España hasta el fin de la Edad Media, hasta que el último de los señores de Tarsis abandonó definitivamente la península y la iglesia promovió su prudente olvido. Para comprender las intenciones que los señores de Tarsis ocultaban tras su conversión e instauración del culto a la Virgen, no hay nada más revelador que observar la escultura con la que reemplazaron la estatua de Vesta. Las cosas habían cambiado bastante desde la época de los cartagineses. Ahora la villa constaba de una enorme residencia señorial en la Terra Dominicata y de unas 50 hectáreas de Terra Indominicata entregadas al cultivo. Una aldea campesina, también llamada Villa de Turdes, se había levantado cerca de la residencia de los señores de Tarsis, y en un límite de la aldea, sobre una colina que descendía suavemente hacia la residencia señorial, los señores de Tarsis habían destinado para iglesia y parroquia local una excelente basílica romana. Los catecúmenos que iban a escuchar la misa catecumenorum y los fieles que luego asistirían a la particular misa fidelium llegaban hasta el atrium, un patio rodeado de columnas, y pasaban junto a la fuente llamada Cantarus, antes de ingresar a la nave central. Construida sobre un plano rectangular, la basílica tenía 3 naves, 2 naves laterales que formaban la cruz, y la nave central, que estaba dividida por 2 columnas de asientos, ocupados a la derecha por los hombres y a la izquierda por las mujeres. La nave central terminaba en el ábside, un ensanchamiento abovedado y elevado donde estaba el sanctuarium. Normalmente, en todas las iglesias de la época, al fondo del ábside se encontraba la cátedra episcopal, que era el trono ocupado por el obispo, conjuntamente con otros asientos para los presbíteros. En la Basílica de Tarsis, la cátedra episcopal, como se verá enseguida, había sido cedida a la Santísima Virgen. Delante de la catedral episcopal, en el centro del santuario, se hallaba la sacra mensa del altar y, sobre ella, los instrumentos del culto, el cáliz, la patena y la lámpara perenne. El momento culminante de la misa de los fieles tiene lugar inmediatamente después que el sacerdote pronuncia las palabras que instituyen la Eucaristía. Entonces recita la epíclesis, una invocación al Espíritu Santo solicitando su concurso para propiciar el milagro de la transmutación del pan y del vino, y corre una cortinilla que deja expuesta a la vista de los fieles la divina imagen de la Virgen. Los fieles estaban absortos en la contemplación. La escultura de la Virgen es de madera pintada, de pequeñas dimensiones, 70 centímetros de alto, 30 de ancho y 30 de profundidad. Se halla sentada en actitud majestuosa sobre una cátedra también de madera. El rostro es de bellas facciones occidentales, puesto que reproduce a una de las damas de Tarsis, y sonríe suavemente mientras sus ojos se dirigen fijos hacia adelante. El cabello cae en la forma de 16 trenzas finamente talladas, que surgen inmediatamente por debajo de la corona, porque tanto ella como el niño exhiben los atributos de la dignidad real. Ambas coronas son triples y octogonales. En cuanto al niño, se halla sentado en su regazo sobre la rodilla izquierda, en tanto ella amorosamente lo sostiene del hombro con su mano izquierda. A diferencia de la escultura de la Virgen, que es de madera pintada, la del niño es de piedra blanca. Virgen de madera, niño de piedra. El rostro de la Virgen está pintado de blanco inmaculado, el cabello de oro, el cuerpo de rojo y la cátedra de negro.
Con la mano derecha, la Virgen empuña un haz de 16 espigas de trigo y una vara. Con la mano izquierda sostiene al niño. Sus pies están separados, así como sus rodillas, y bajo el pie derecho se ve, aplastada, asomar la cabeza de una serpiente. El niño Cristo Rey, por su parte, mira fijamente hacia adelante, en la dirección que mira su Divina Madre, y tiene un libro en la mano izquierda, mientras con la derecha realiza un gesto que destaca el ángulo recto entre los dedos índice y pulgar. Es evidente por qué a esta adoración se daba el nombre de la Virgen Blanca del Niño de Piedra, o Nuestra Señora del Niño de Piedra. No es tan claro en cambio el nombre Nuestra Señora de la Gruta, puesto que, salvo la mención hecha por los señores de Tarsis sobre el lugar de aparición de la Virgen, la gruta no intervenía para nada en el culto. Pero el caso era que la Virgen, cuya descripción acabo de hacer, representaba claramente a Ama, la madre de Nabután, a quien los atlantes blancos llamaban la Virgen de Kata Agar, pues pretendían que ella se encontraba aún en la ciudad de los dioses liberadores. Pero, ¿qué significa Kata Agar? Es una aglutinación de tres palabras antiquísimas. La primera es HK, de la cual solo se conserva la K final, que era para los atlantes blancos un nombre genérico de Dios. Con HK, tanto solían referirse al incognoscible como a los dioses liberadores. La segunda es Ta o Taa, que significa ciudad. Pero no cualquier ciudad, sino ciudad hiperbórea, ciudad de atlantes blancos. Y la tercera es Gr o Gar, que equivale a cripta, gruta o recinto subterráneo. Kata Agar quiere decir, pues, aproximadamente, la ciudad subterránea de los dioses liberadores. Con la supresión de la K y la transposición de las restantes palabras, otros pueblos se han referido a la misma ciudad como Agartha o Agartha, que significa literalmente ciudad subterránea. La Virgen de Kata Agar es también la Virgen de Agartha, pero Agartha puede ser interpretado asimismo como la gruta. Surge así el verdadero origen de la ingeniosa denominación Nuestra Señora de la Gruta, que los señores de Tarsis adoptaron para referirse públicamente a la Virgen de Agartha. En conclusión, al dictarse la ley imperial del 392, que reprimía la práctica de los cultos paganos, los señores de Tarsis ya eran cristianos, católicos romanos, y sostenían en su Ecclesiae Propriae el culto a Nuestra Señora de la Gruta, la Virgen de Agartha. No es que con este cambio hubiesen renunciado al culto del fuego frío. En verdad, para celebrar aquel culto no se requería de ninguna imagen. Fue la necesidad figurativa de los lidios la que, al perfeccionar la forma del culto, introdujo en el pasado la imagen de Pirena. Pero Pirena era el fuego frío en el corazón, y su representación más simple consistía en la lámpara perenne. A los elegidos de la diosa, a los que aún creyesen en su promesa, solo debía bastarles la lámpara perenne, puesto que el ritual y la prueba del fuego frío debían realizarse ahora internamente. Así que, todo el antiguo misterio del fuego frío estaba expuesto a la vista en aquella basílica de la villa de Turdes. Mas, como antes, como siempre, solo los hombres de piedra lo comprendían. Solo ellos sabían, al orar en la capilla, que la mirada de la Virgen de Agartha y la del niño de piedra estaban clavadas en la flama de la lámpara perenne, y que esa flama danzante era Pirena, era Fría, la esposa de Nabután, expresando con su baile el secreto de la muerte. Apenas comenzado el siglo IV, 3 pueblos bárbaros se lanzan al asalto de España. 2 son germanos, los suevos y los vándalos, y otro, el de los alanos,
iraní. En el reparto que hacen, a los alanos les toca ocupar la Lusitania y parte de la Bética, incluida la región de la villa de Turbes. Llegan en el 409 y, en los 8 años que consiguen sostenerse en la región, su presencia se reduce al usufructo en provecho propio de los impuestos correspondientes a los funcionarios romanos y al periódico saqueo de algunas aldeas. Para hacer frente a la invasión, el general romano Constancio, en nombre del emperador Honorio, contrata al rey Balia de los visigodos mediante un foedus firmado en el año 416. Por este tratado, los visigodos se comprometen a combatir, en calidad de federados del imperio, contra los pueblos bárbaros que ocupan España, recibiendo a cambio tierras para asentarse en el sur de la Galia, en la Tarraconense y en la Narbonense. Los alanos son así rápidamente aniquilados, en tanto que los vándalos todavía realizan incursiones a la Bética por unos años hasta que finalmente abandonan la península rumbo al África. Cuando en el 476 el esquiro Odoacro depuso al emperador romano Augustulo, dando fin al Imperio Romano de Occidente, hacía ya 5 años que el rey Eurico de los visigodos había ocupado España. Esta vez, los visigodos ingresaron para acabar con los suevos, en cumplimiento del foedus del año 418, pero ya no se irían durante los siguientes 250 años. La presencia permanente de los visigodos en España no afectó de manera determinante la vida de los hispano-romanos, salvo en el caso de los propietarios de grandes latifundios que se vieron obligados por el foedus a repartir sus tierras con los huéspedes germanos. Tal era el caso de los señores de Tarsis, al tener que hospedar a una familia visigoda de nombre Walter y cederle 1/3 de la tierra dominicata y 2/3 de la tierra indominicata. Pero, luego de esta expropiación, que constituía un justo pago por la tranquilidad que aseguraba la presencia visigoda frente a las recientes invasiones, todo continuaba igual a los días del Imperio Romano. Solo el destino de los impuestos había cambiado, que ya no era Roma sino la más cercana a Toledo. El monto y la periodicidad de la exacción, y hasta los funcionarios recaudadores, eran los mismos que en el Imperio Romano. 3 cuestiones fundamentales separaban desde un principio a los visigodos y a los hispano-romanos. Una ley que prohibía los casamientos entre godos e hispano-romanos, la diferencia religiosa y la desproporción numérica entre ambos pueblos. La primera cuestión se solucionó en el año 580 con la anulación de la ley, quedando levantada la barrera que impedía fusionarse a los dos pueblos. A partir de entonces, la familia Walter se integra con varios casamientos a la casa de Tarsis, quedando restituido el primitivo patrimonio de los señores de Tarsis. La segunda cuestión significa que, mientras la totalidad de la población hispano-romana profesaba la religión católica, los huéspedes visigodos sostenían la fe arriana. De hecho, ambos pueblos eran cristianos e ignorantes de las sutilezas teológicas que los sacerdotes establecían dogmáticamente. Y en este caso, la diferencia que Arrio había señalado era de sutileza extrema. Los visigodos fueron evangelizados cuando aún habitaban las orillas del Mar Negro, por el obispo godo Wulfilas, partidario de Arrio, al avanzar luego sobre Occidente, empujados por los hunos, descubrirían con satisfacción que su cristianismo era diferente al de los romanos y se aferrarían tenazmente a esa diferencia, a menudo incomprensible. Obrarían así porque los godos poseían, desarrollado en grado eminente, el orgullo nacional y necesitaban disponer de una diferencia tangible, un principio unificador propio, que les evitase el ser fagocitados culturalmente por el Imperio Romano. El significado de la diferencia en sí no tenía mayor importancia. Lo concreto sería que el arrianismo
los mantendría separados religiosamente de la población romana, en tanto que, al unirlos entre sí, les permitía conservar la cultura goda. ¿En qué consistía aquella diferencia con el dogma católico que pocos comprendían, pero que los godos nacionalistas defenderían hasta el fin? Específicamente, se refería a una definición sobre el problema de la divinidad de Jesús Cristo. La postura de Arrio, natural de Libia, pero enrolado en la diócesis de Antioquía, surgió como reacción contra la doctrina de Sabelio. Este había afirmado que no existía distinción esencial entre las tres personas de la Trinidad cristiana. El Hijo y el Espíritu Santo, en realidad, eran manifestaciones del Padre bajo otro aspecto o prósopa. La esencia del Dios uno, al presentarse con un aspecto, era el Padre, con otro era el Hijo, y con otro el Espíritu Santo. Contra esto, Arrio comenzó a enseñar desde el 318 que solo el Dios uno es eterno e incomunicable. Jesús Cristo fue creado de la nada, y por lo tanto no es eterno. Es una criatura del Dios uno, y por lo tanto algo diferente de Él, algo no consubstancial con Él. Sabelio no establecía distinción alguna entre las tres personas de la Trinidad, mientras que Arrio diferenciaba de tal modo al Padre y al Hijo, que éste ya no era Dios, ni consubstancial con el Padre. Ambos serían condenados como herejes a la doctrina católica. ¿Y cuál era entonces la verdad? Según lo decidió en Nicea, en el 325, un concilio de 300 obispos, Jesús Cristo respondía a la fórmula consubstantialis patri, es decir, era consubstancial con el Padre, de su misma substancia, Dios igual que Él. De manera que la diferencia religiosa que separaba a godos y romanos versaba sobre el complejo concepto de la consubstancialidad entre Dios y el Verbo del Dios, diferencia que no alcanzaría a explicar la obstinación goda a menos que se considere que con ella se estaba preservando una cultura, una tradición, un modo de vida. Quizá no se evidencie en su real dimensión el peligro de inmersión en la cultura romana que denunciaban los nacionalistas godos, si no se repara en la tercera cuestión, la de la desproporción numérica entre ambos pueblos. Porque los visigodos solo sumaban 200.000. Vale decir que una comunidad de 200.000 miembros, recién llegados, debía dominar a una población nativa de 9 millones de hispanos-romanos, exponentes de un alto grado de civilización. A la luz de tales cifras, se entiende mejor la reticencia de los godos a suprimir las diferencias religiosas y jurídicas que los aislaban de los hispanos-romanos. La realidad de su escaso número obligó a los visigodos a tolerar la religión de los hispanos-romanos, aunque sin ceder un ápice en sus convicciones arrianas. Sin embargo, pese a la desesperación de los nacionalistas, la universalidad de un mundo que entonces era católico y romano los fue penetrando por todos lados, y al fin tuvieron que aceptar una integración cultural que ya estaba consumada de hecho. En el año 589, el rey Recaredo se convierte al catolicismo durante el Tercer Concilio de Toledo, concretando la unificación religiosa de todos los pueblos de España. Siendo el de los godos un pueblo de raza indogermana, que se contaba entre los últimos que abandonaron el pacto de sangre, es decir, que estaban entre los de sangre más pura de la tierra, es fácil concluir que su presencia en la península solo podía beneficiar a la casa de Tarsis. Pero aquel paso dado por Recaredo elevaría, ya sin obstáculos, a los señores de Tarsis a las más nobles dignidades de la corte de Toledo. Desde el siglo VII, los de Turdeswalter serían condes visigodos. La unificación política de España, completada por su padre, el rey Leovigildo, y la unificación religiosa llevada a cabo por Recaredo,
iban a dejar al descubierto a un enemigo interno que, hasta entonces, había medrado con las diferencias que separaban a los dos pueblos. Se trataba de los miembros del pueblo elegido por Jehová Satanás, quienes profesan hacia los gentiles, es decir, hacia los que no pertenecen al pueblo elegido, un odio inextinguible, análogo al que los Golem experimentan hacia la casa de Tarsis. A pesar de que el último cristianismo, el de Jesús Cristo, registraba el claro origen de sus libros sagrados, de sus tradiciones, de sus sinagogas y de sus rabinos, ellos lo despreciaban y explicaban su existencia como un mal necesario, como la fábula que pondría en evidencia la moraleja de la verdad judía. El falso cristianismo católico duraría hasta la venida del Mesías judío, el verdadero Cristo, quien se sentaría en el trono del mundo y sometería a todos los pueblos de la tierra a la esclavitud de los judíos. Era esta una profecía que se cumpliría inexorablemente, tal como aseguraban en el Talmud incontables rabinos y doctores de la ley. Creían ciegamente que la diáspora tenía por objeto infiltrarlos entre los pueblos gentiles como una suerte de preparación mística para el futuro que vendría, para la restauración universal del templo a Jehová Satanás y a la resurrección de la casa de Israel, el verdadero Mesías judío. Durante la dispersión, los gentiles aprenderían quiénes son los judíos, la expresión del Dios uno sobre la tierra, y los judíos demostrarían a los gentiles cuál es el poder del Dios uno. En toda la diáspora y en aquel Sefard de España, los judíos, persuadidos de su protagonismo mesiánico, se entregaban a minar por cualquier medio los fundamentos sociales de los pueblos gentiles. La religión, la moral, las instituciones de la nobleza y de la realeza, la economía y toda base legal, sufrían sistemáticos ataques por los miembros del pueblo elegido. Ya Recaredo tuvo que actuar contra ellos debido a la evidencia de su infatigable tarea corruptora, pero los sucesores de aquel rey no obraron con la necesaria energía y permitieron que los judíos prosiguieran con sus planes. Al rey Sisebuto, extraordinario guerrero y cristiano celoso, que venció sucesivamente a los vascos, cántabros, sucones, asturianos y griegos bizantinos, le tocó corregir esa situación. En abril del 612, dicta una ley que prohíbe a los judíos la posesión de esclavos cristianos. No se le ha de escapar, Dr. Segenagel, la profunda ironía que implicaba aquella prohibición desde el punto de vista teológico, habida cuenta de que las profecías talmúdicas anunciaban la pronta esclavitud de los cristianos y goim. Desde luego, a los efectos jurídicos, la ley se reglamentó apuntando a los esclavos concretos, y así ordenaba que a todo judío que después del 1 de julio de 612 se sorprendiese en posesión de un esclavo cristiano, le serían confiscados la mitad de sus bienes, en tanto que al esclavo se le concedería la libertad en calidad de ciudadano romano. También se puso en vigencia, por la misma ley, una disposición de los tiempos de Larico II, que mandaba ejecutar a los judíos que hubiesen convertido a un cristiano a su religión, incluso si se tratase de hijos de matrimonios mixtos. Muerto Sisebuto, se reúne en 633 el Cuarto Concilio de Toledo, al que asiste el conde de Turdes en su carácter de obispo local. Se tratan muy variados asuntos, tales como la sucesión real, los casos de sedición, las normas para la disciplina eclesiástica, etc. Y en lugar central se debate apasionadamente sobre el problema judío. El rey Cisenando, que preside el concilio, carente por completo de las dotes estratégicas y de la visión hiperbórea de Sisebuto, permite que una facción pro-judía tome la voz cantante y cuestione las medidas decretadas recientemente contra el pueblo elegido. Es allí cuando el conde de Turdes Walter se enfrenta violentamente contra el obispo Isidoro de Sevilla,
quien no posee ni remotamente la sangre pura de Recaredo y Sisebuto. No obstante, ser uno de los hombres mejor instruidos y más inteligentes de España. Su enciclopedia, en 20 tomos, Etimología, es una obra maestra para la época, además de otros numerosos libros dedicados a los más variados temas. Incluso escribió un tratado de apologética con el sugestivo título De Fide Católica contra Iudeos. Empero, Isidoro profesaba una admiración sin límites por la historia del pueblo elegido y consideraba al Antiguo Testamento como la base teológica del cristianismo, tal como lo demuestra en su tratado de exegética Allegoriae Scripturae, donde comenta los libros hebreos. Esta postura lo condujo a la contradicción de sostener, por un lado, la necesidad de combatir el judaísmo y por otro, a procurar la defensa de los judíos, a evitar que sobre ellos se ejerciese cualquier tipo de violencia. En el curso del concilio, llevado por esa falsa piedad cristiana, intenta dar marcha atrás a las leyes de los reyes visigodos. Gracias a la intervención del conde de Tours-de-Walter, se aprueban 10 cánones sobre los judíos, pero sin el rigor de la ley de Sisebuto. Se prohíbe a los judíos, entre otras cosas, la práctica de la usura, el desempeño de cargos públicos, los matrimonios mixtos. Se ordena la disolución de los matrimonios mixtos existentes y se reafirma la prohibición de mantener esclavos cristianos. Para evaluar la importancia de las resoluciones tomadas, solo hay que notar que los concilios de Toledo eran sínodos nacionales de la Iglesia Católica. De allí la seriedad de uno de los cánones, que establece expresamente la pena de excomunión para los obispos y demás jerarquías de la Iglesia, así como a los nobles que les correspondiesen las generales de la ley, en caso de que no cumpliesen con exactitud y dedicación las disposiciones sobre los judíos. En ese cuarto concilio de Toledo, el conde de Tours-de-Walter se lanzó con ardor a defender la causa que denominaba de la cultura hispano-goda, en un momento en que la facción projudía, encabezada por el obispo Isidoro, parecía tener controlado el debate. Su irrupción fue decisiva. Habló con tal elocuencia que consiguió definir a la mayoría de los obispos a favor de tomar urgentes medidas para contrarrestar el peligro judío. Todos quedaron fascinados, especialmente los nobles visigodos, cuando le escucharon asegurar que la cultura hispano-goda era la más antigua de la tierra, y que ahora esa herencia invalorable estaba amenazada por un pueblo enemigo del espíritu, un pueblo que adoraba en secreto a Satanás y contaba con su poder infernal para esclavizar o destruir al género humano. Satanás les había conferido poder sobre el oro, del que siempre se valían para llevar a cabo sus planes inconfesables, y con el que seguramente habían comprado el voto de los obispos que los defendían. Esta posibilidad de estar al servicio del oro judío llevó a más de un obispo pro-judío a cerrar la boca y permitió que, finalmente, se aprobasen las medidas esperadas por el conde de Tours-de-Walter. Empero, tal victoria no fue positiva para la casa de Tarsis, pues puso en evidencia algo que hasta entonces había pasado desapercibido para todo el mundo. En la actitud del conde de Tours-de-Walter se trasuntaba algo más que celo católico, algo vivo, algo que sólo podía proceder de un conocimiento secreto, de una fuente oculta. El conde obispo estaba demasiado seguro de lo que afirmaba, era demasiado categórico en su condena, para tratarse de un fanático, de alguien cegado por la fe. A todas luces, era evidente que el conde sabía lo que decía. Mas, ¿cuánto y qué sabía? ¿De dónde procedía su sabiduría? A partir de allí, la casa de Tarsis sería nuevamente observada por el enemigo, y al odio de los Golem se agregaría ahora el del pueblo elegido y el de un sector de la Iglesia Católica, quienes no cesarían ya de perseguir a los señores de Tarsis y de procurar su destrucción. En adelante,
A pesar de que contribuiría con su riqueza y sus miembros al fortalecimiento de la Iglesia, la casa de Tarsis sería siempre sospechosa de herejía.